en los próximos 15 o 20 minutos. Pues vamos a sobrevolar brevemente en qué se basa la igualdad. La basamos en la Constitución española, la norma nuestra máxima. Pasaremos muy rapidito por ahí. Nos centraremos en qué se entiende por igualdad y qué es la perspectiva de género, de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, y ya iremos pasando por la normativa sobre igualdad en las políticas públicas, partiendo de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Estrategia 2030, pasando por normativa europea, española y ya centrándonos en la Ley de Igualdad de la región de Murcia. Con respecto a la Constitución española de 1978, defiende los principios básicos de igualdad, ahí lo tenemos, en primer lugar, en primer plano, libertad, justicia y democracia. Consagra estos 4 derechos básicos y son los pilares sobre los que se asienta toda la normativa y todo nuestro Estado de Derecho. De manera que en el primer capítulo de la Constitución ya queda remarcado que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho en el que se defienden unos valores superiores, entre el que se encuentra la igualdad, ya desde el artículo primero. Es destacable también el artículo 14, que se centra ya en la igualdad. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así que especifica los motivos de la igualdad. ¿Por qué motivos hay igualdad? Aunque nosotros, obviamente, nos centraremos aquí en esta intervención en la igualdad de género. Pero la Constitución no se limita a decir que tiene que haber igualdad, sino que recalca en el artículo 9.2, recalca que esa igualdad tiene que estar sustentada en actuaciones reales y efectivas, que tienen que estar promovidas por los poderes públicos a fin de que se remuevan los obstáculos los obstáculos que puedan obstaculizar esa igualdad y esa libertad, la justicia y la democracia. El principio de igualdad podríamos decir que tiene 2 dimensiones. Una dimensión positiva, que establece que todos y todas somos iguales ante la ley, igualdad de oportunidades, y una dimensión negativa, que prohíbe cualquier tipo de discriminación. Pero yo destacaría también una tercera dimensión, que sería la dimensión compensadora. Porque reconocer un principio, reconocer que tiene que haber igualdad, no implica que ya de golpe van a desaparecer todas las discriminaciones. Tiene que pasarse por un periodo previo de compensación de desigualdades. Y para compensar esas desigualdades hay que interponer las medidas necesarias para hacer que esa igualdad sea efectiva. Y aquí es donde entra en juego, en el terreno que nos ocupa, la perspectiva de género. ¿En qué consiste esa perspectiva de género? ¿De qué hablamos cuando hablamos de las gafas de género? Pues hablamos de tener en cuenta de manera sistemática, es decir, no casual, no de vez en cuando, no, sino de manera sistemática, las diferencias entre las condiciones, las situaciones, las necesidades de las mujeres y de los hombres. Y esto se tiene que tener en cuenta en el conjunto de todas las políticas de la comunidad, del país, del municipio, si es a nivel local, para planificar, desarrollar y evaluar las diferentes políticas públicas. ¿Qué nos permite la perspectiva de género? Pues la perspectiva de género nos va a permitir descubrir asimetrías que existan, qué diferencias hay, establecer simetrías para adecuar las oportunidades entre hombres y mujeres, transformar relaciones que se presentan o percibimos como desiguales, visibilizar los distintos intereses de las personas, especialmente que se puedan encontrar en situación de desigualdad, y generar herramientas para hacer esa igualdad efectiva. Y después de esta introducción breve, nos pasamos a dar una visión de pájaro a la normativa sobre políticas públicas de igualdad. Y empezamos a nivel mundial, a nivel internacional. Nos encontramos entonces, en primer lugar, con la Convención de 18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer. Se habla claramente ya por primera vez a nivel mundial de un compromiso de los Estados
para adoptar medidas de todo tipo, especialmente legislativas, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, para que pueda gozar de igualdad de derechos, igualdad de condiciones con el hombre. Esta convención ha sido ratificada por más de 165 estados y aunque nació el 18 de diciembre de 1979, su ratificación se prolongó hasta el 3 de septiembre del 81. Con más actualidad, a nivel mundial, nos encontramos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Estrategia 2030, que fueron adoptados por todos los Estados miembros de la ONU en 2015 para lograr la igualdad, garantizar la paz, poner fin a la pobreza y proteger el planeta. Y estos objetivos son, como sabéis, 17 objetivos, y el número 5, es decir, bien arribita en la lista, está la igualdad entre mujeres y hombres, a fin de empoderar a todas las mujeres y niñas. Este objetivo número 5 tiene diferentes metas que os voy a comentar de una forma muy breve porque las tenéis ahí en el Power. Y en la diapositiva anterior hay un enlace a un vídeo que os invito a ver con tranquilidad, dura 5 minutos, os invito a ver con tranquilidad a vosotros cuando os pasen el vídeo y disfrutarlo. Y también para enteraros y estar al día de los ODS. Las metas de este objetivo número 5, que es, repetimos, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas, estas metas tienen un desglose de lo que se quiere lograr con este objetivo. Se quiere lograr poner fin a todas las formas de discriminación, también eliminar las diferentes formas de violencia, todas las formas de violencia, tanto en el sector público como en el sector privado, y esto incluye la trata, la explotación sexual, otros tipos de explotación, como la laboral, por ejemplo. También propone eliminar todas las prácticas nocivas, como pueden ser el matrimonio a edades tempranas, el matrimonio infantil, el matrimonio concertado no voluntario, la mutilación genital femenina. Otra de las metas de este objetivo número 5 es reconocer y valorar el trabajo no remunerado que realizan diariamente las mujeres, al que dedican un porcentaje de horas mucho más grande, dependiendo en los diferentes países, eso sí, pero por norma general mucho más grandes para las mujeres que para los hombres, de manera que se promueva la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Otro de los desgloses de estas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible de los ODS del número 5 es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en cuestiones de liderazgo, en todos los niveles de la vida pública, la vida política, etc. Y, por último, dentro del desglose de metas del objetivo número 5 se centran en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Reducimos un poco el enfoque y nos pasamos de nivel mundial a nivel europeo. ¿Qué disposiciones tenemos a nivel europeo que confirman la necesidad de establecer políticas públicas de igualdad? Pues tenemos el Tratado de Roma de 1957, este referido a un punto, que es la retribución salarial, que sea la misma, se luche porque sea la misma, que se pongan medidas para que sea la misma entre hombres y mujeres, entre trabajadores y trabajadoras. Más adelante, en 1999, el Tratado de Ámsterdam fija también como sus objetivos eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en diversos ámbitos, no solo el retributivo, pero fue muy importante el Tratado de Roma, ese objetivo destinado a eliminar lo que llamamos brecha salarial y de lo que acaba de hablar el anterior ponente. Se han realizado a nivel europeo distintas políticas activas, sobre todo con los distintos fondos. Proyectos que conocéis seguramente, porque los habréis oído, incluso quizás hayáis participado en ellos, como por ejemplo el NOW, el Equal, el Daphne, es decir, diferentes proyectos encaminados específicamente a realizar actuaciones que eliminen la desigualdad entre hombres y mujeres. Pero además de esas políticas activas, acciones específicas, se han desempeñado también de forma transversal y con enfoque dual
políticas activas para la igualdad de la mujer, pero al hilo de otras cuestiones. Por ejemplo, el Fondo Social Europeo, los fondos FEDER, los fondos FEADER, los FEI, los FAMI, es decir, diferentes fondos que promueven políticas que defiendan igualdad entre hombres y mujeres, pero al hilo de otros aspectos, como pueden ser la agricultura, la ganadería, pesca, etc. En cuanto a la estrategia futura de igualdad de género a nivel europeo, hay determinadas áreas que se van a trabajar, como el mercado de trabajo, la brecha salarial, la igualdad en la toma de decisiones, es decir, de liderazgo entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y un objetivo solidario que es promover la igualdad más allá de las líneas de la Unión Europea y a nivel mundial. Y en este repaso a vista de pájaro que estamos dando a la legislación de políticas públicas de igualdad, nos centramos ya en España. Y hablamos en primer lugar de la Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En esta ley se abordan políticas públicas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos constitucionales y para combatir las manifestaciones que siguen subsistiendo de discriminación, a fin de promover la igualdad real y efectiva. Esta ley, la Ley Orgánica 3/2007, establece instrumentos básicos de aplicación de las políticas de igualdad en la Administración General del Estado. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Gracias a esta ley se crea una comisión interministerial de igualdad que fomenta la coordinación entre los diferentes ministerios. Por esta ley se amplía la obligatoriedad en los informes de impacto de género, que ahora se hacen obligatoria para cada normativa nueva que se establece. Tiene que llevar en la memoria de análisis de impacto normativo, en su MAI, un informe específico de impacto de género de esa normativa. A veces son difíciles esas memorias, esos informes de impacto de género, a veces son difíciles de realizar porque parece que no va a tener mucho que ver, pero siempre, la igualdad de género siempre se puede incluir en todas las normas y en todas las normas tienen un impacto, aunque sea una carretera, un sistema de pesca, todo tiene un impacto en el género. Y también en esta normativa se crea la obligatoriedad de informes o evaluaciones periódicas para valorar la efectividad de las políticas públicas que se están aplicando para conseguir el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Vamos a ver un poquito el desglose de esta ley y lo interesante, o por lo menos lo que a mí me ha parecido interesante en cuanto al tema que nos ocupa, que se desarrolla en cada uno de los títulos. En el título primero se establecen los conceptos y categorías jurídicas relativas a igualdad. ¿Qué es la discriminación directa? ¿Qué es la discriminación indirecta? Diferencia acoso sexual y acoso por razón de sexo. El acoso sexual tiene que ver, interviene el género, el acoso por el hecho de ser mujer, y el acoso por razón de sexo es por motivos sexuales. Y también habla de acciones positivas. A la vez, en este título se determinan las consecuencias jurídicas que pueden tener las conductas discriminatorias. En el título segundo de esta norma establece las pautas generales de actuación de los poderes públicos en cuanto al principio de igualdad. Define también el principio de transversalidad, es decir, contempla que el principio de igualdad entre hombres y mujeres se debe contemplar en cualquier actuación, en todas las actuaciones de forma transversal, en todas las actuaciones de los poderes públicos de forma transversal. Consagra el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en listas electorales, en nombramientos de puestos públicos, y también regula tanto los informes de impacto de género como se tienen que realizar, como el plan estratégico de igualdad de oportunidades que también se tienen que establecer por parte de las diferentes administraciones públicas en diferentes niveles, pues tanto en la Administración General del Estado como a nivel municipal, local, autonómico, etc. Dentro de este título segundo, el capítulo segundo, a partir de aquí se van estableciendo los criterios de orientación de políticas públicas en materias de igualdad en diferentes ámbitos. En el ámbito educativo, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sanidad, en la sociedad de información, políticas públicas de acceso a vivienda. Se va centrando en distintos artículos en diferentes ámbitos. El título tercero, por ejemplo, se centra en medios de comunicación. El título cuarto
se centra en el terreno laboral, por ejemplo, condiciones de acceso al empleo, formación y promoción profesional de trabajadores y trabajadoras, las condiciones de trabajo. Y se incluye entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras la protección frente al acoso sexual y acoso por razón de género, que diferenciaba al principio de esta norma. En el título siguiente, en el título quinto, en los diferentes capítulos, aborda también el principio de igualdad y políticas de igualdad en diferentes ámbitos. En el empleo público, en nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado, en el que debe haber presencia equilibrada de mujeres y hombres, también medidas de igualdad del empleo de ámbito de la Administración General del Estado, y lo que es muy interesante, en el ámbito de las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se fueron incorporando progresivamente mujeres, que como sabéis antes no había, no se ofrecía esta posibilidad a las mujeres. En el título sexto habla de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios, y en el título séptimo se centra en acciones que pueden realizar las empresas, obviamente de manera voluntaria. Aunque posteriormente, como sabéis, se establecería el criterio de que las empresas de más de 250 trabajadores tenían que tener obligatoriamente un plan de igualdad, y muy recientemente, hace poquito, se ha establecido que la obligatoriedad del plan de igualdad exista para las empresas con menos de 50 trabajadores. Y entiendo yo que esa obligatoriedad también rige para otro tipo de organizaciones. Pues, por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro, etc. En el título octavo se crean diferentes unidades, por ejemplo, la Comisión Interministerial de Igualdad, las unidades de igualdad, el Consejo de Participación de la Mujer, que tienen importancia para la labores de coordinación en cuanto al principio de igualdad. Y vamos a ver ahora un poco el reflejo de esta ley, bueno, de la ley 7 de 2007, perdón. Voy a intercalar ahora la Ley Integral de Violencia de Género, que también tuvo sus consecuencias importantes en el establecimiento de políticas públicas de igualdad. La Ley Orgánica 1/2004, 28 de diciembre, de medida de protección integral contra la violencia de género, la que se conoce como la Ley Integral de Violencia de Género, es importante porque estableció el concepto de violencia de género, ahora lo vamos a ver, y bueno, esta ley está en revisión actualmente para incorporar determinadas cosas, por ejemplo, para adecuarla al Pacto de Estado contra la violencia de género, para ampliar los tipos de agresiones a las mujeres que se recogen en el Convenio de Estambul y que tuvo que ir incorporando la legislación española, tuvo que ir incorporando los matrimonios forzados, el acoso, etcétera, a la legislación. Y también se está pensando modificarla para introducir el documento acreditativo que permite atender a víctimas y acceder a ayudas sin interposición de la denuncia, sin que medie la interposición de la denuncia. Bueno, lo que sí fue importante de la ley integral es que estableció un concepto de violencia de género muy restrictivo en el sentido jurídico. Estableció que la violencia de género es la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte de una persona que reúna dos condiciones. Primero, ser un hombre y segundo, ser su pareja o expareja. De manera que la ley integral establece un concepto de violencia de género más restrictivo que otras legislaciones no europeas, en las que el concepto de violencia de género se amplía también a la violencia doméstica, a la violencia en parejas del mismo sexo. En nuestra legislación a día de hoy está así. La violencia que se comete sobre la mujer por parte de un hombre, por su pareja o expareja. Por eso, aparte de violencia de género, se habla también de violencia contra la mujer, de violencia hacia la mujer, que incluye esas otras formas de violencia que contemplan, por supuesto, el Código Penal español y también otros tratados como el Convenio de Estambul. Y ya vamos a la normativa comunitaria. ¿Qué sucede en la CAR? ¿Qué tenemos? En la CAR
tenemos la Ley 7/2007 de 4 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres y de protección contra la violencia de género en la región de Murcia. Es una ley que ha tenido distintas modificaciones, pero no esenciales. No esenciales, así que es que ni siquiera me voy a detener, porque no afectan a la esencia de la norma. ¿Qué destacaría yo de esta norma? Pues que establece, diferencia claramente el apartado de igualdad del apartado dedicado a la violencia de género, aunque está claro, por lo menos para mí lo está, que políticas de igualdad son una clara prevención de la violencia contra las mujeres. Tiene un apartado dedicado al régimen sancionador por incumplimiento y que una cosa que me parece importante destacar es que nuestra ley autonómica tiene un concepto de violencia más amplio que el de la Ley Integral de Violencia de Género. Por ejemplo, amplía la violencia cometida sobre la mujer no solo por parte de su pareja o expareja, sino por parte de personas dependientes o de allegados, en fin, por ejemplo, considera la trata como un tipo de violencia de género, en fin, que es más amplio que el concepto de la ley integral. Vamos a darle un rápido repaso a esta ley y bien, esta ley hace un recorrido por la normativa existente, que tampoco nos vamos a entender porque ya lo hemos ido viendo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención del 18 de diciembre del 79, el Tratado de Ámsterdam, otras directivas de la Unión Europea y la legislación nacional, tanto la Constitución como otra normativa. Pero vamos a centrarnos ya en esta norma. En esta ley, la Ley 7/2007, que es la ley nuestra de igualdad y de prevención de violencia de género, tiene una serie de principios generales, la no discriminación, la eliminación de la violencia, la perspectiva de género, la eliminación de las discriminaciones, la planificación, la coordinación entre administraciones, la protección del derecho a la maternidad, la corresponsabilidad, en fin, una serie de principios que rigen esta norma y que hemos ido viendo cómo han aparecido en distintas normativas también, tanto a nivel mundial como europeo y nacional. Habla de las competencias que tiene la Administración Nacional en materias de igualdad, que consisten en desarrollo normativo en materia de igualdad, y qué funciones tiene la Administración Regional en cuanto a la igualdad. Pues tiene la Administración Regional debe crear procedimientos y programas para integrar la perspectiva de género, promoviendo el uso no sexista. Tiene que hacer una planificación general, evaluar políticas, impulsar la cooperación de diferentes administraciones, establecer la capacitación del personal por medio fundamentalmente de la formación y ir actualizando las estadísticas, también realizar estudios e investigaciones, desarrollar actividades de sensibilización, realizar un seguimiento de toda la normativa autonómica para adecuar al principio de igualdad. Habíamos hablado de la importancia de las memorias de análisis de impacto normativo y su introducción en ellas de la memoria de impacto de género, el informe de impacto de género. Otra de las funciones de la comunidad autónoma es la asistencia técnica especializada a las entidades locales, al resto de poderes públicos y a la iniciativa privada, es decir, que la administración autonómica debe asesorar a cuantos organismos acudan a ella en materia de igualdad. Y también tiene otra de las funciones de la administración autonómica es homologar las entidades que pueden prestar servicios en materia de igualdad entre mujeres y hombres. También otra de las funciones que establecidas por esta ley, otras de las funciones de la administración autonómica en relación a la igualdad, es promover medidas para que se fomenten en empresas y otras organizaciones desarrollo de planes, programas y actividades de igualdad. A este respecto, como sabéis, la administración autonómica ha concedido una subvención a los ayuntamientos para que realicen planes y actuaciones de igualdad para desarrollarla durante este año. Y también está en fase de trámite de audiencia, terminando de elaborar una subvención para las empresas que no tengan obligatoriedad de realizar planes de igualdad, es decir, las empresas de menos de 50 trabajadores, pues está elaborando la concesión de una subvención para estas empresas a fin de que se elaboren planes de igualdad.
También tiene otra de las funciones para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, es promover los recursos y servicios para conciliar la vida personal, laboral y familiar. También establecer cauces de participación de las diferentes asociaciones y otras instituciones para la participación de la mujer en la vida pública. Tiene también la función de investigar y detectar situaciones de discriminación por razón de sexo y adoptar medidas para su erradicación. Y tiene el ejercicio a este respecto de la potestad sancionadora. Como comenté al principio, la Ley 7/2007 incluye al final una serie de sanciones administrativas, obviamente, por incumplimiento de esta misma ley. Y en materia de violencia de género, tiene también las funciones de la comunidad autónoma, tiene también determinadas funciones, tiene funciones en materia de sensibilización, prevención, asistencia integral y protección de las víctimas de violencia de género. Y a este respecto, supongo que conocéis los recursos que tiene la Administración Autonómica para la asistencia integral y protección de las víctimas de violencia de género. Los diferentes recursos de acogida, tanto el de emergencia como luego los de recursos de media estancia, casas de acogida, etc. Y, en fin, diferentes recursos que tiene la Administración. Luego los centros de atención integral a la mujer, los CABIs, los PAES, en fin, sí, yo doy por supuesto que lo conocéis, pero si queréis hacer una pregunta al respecto, cuando termine por mi influencia, yo estaré encantada de responderos. Seguimos con la norma y esta norma crea diferentes organismos para la igualdad, defender la igualdad, para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Uno de los organismos fue el Instituto de la Mujer, que, como sabéis, se transformó y esa competencia la detecta actualmente la Dirección General de Mujer e Igualdad de Oportunidades, el Consejo Asesor Regional de la Mujer, el Consejo Asesor Regional contra la Violencia sobre la Mujer. Estos son órganos consultivos que se reúnen un par de veces al año, se reúnen con carácter semestral, y en ellos, en estos órganos, se da cuenta de las actuaciones de la Administración, tanto en materia de igualdad, en la Administración regional, tanto en materia de igualdad como en materia de violencia de género. Otros organismos para velar por la igualdad, por la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, es el Observatorio de Igualdad, que está a punto de constituirse, está ya en el último tramo. Ya se aprobó el Consejo de Gobierno, se publicó el decreto en el que se describe su constitución, sus fuentes, sus formas de funcionamiento, etc. Y se está haciendo la selección ya de los organismos y se quiere ya para el mes que viene, para octubre, convocar su primer pleno, su primera sesión plenaria. Por eso, os digo, no está constituido, pero está, vamos, a punto de ver la luz por fin después de un largo periplo burocrático. Establece esta ley, esta norma autonómica, que en cada consejería y organismo autónomo debe haber unidades para la igualdad entre hombres y mujeres. Se están creando, todavía no existen en todas las consejerías y organismos. Y después de revisar y de dar cuenta de las competencias autonómicas en cuanto a igualdad, hace la ley un repaso de las competencias que tiene la administración local en cuanto a igualdad y prevención de la violencia de género. Y la administración local tiene determinadas competencias y en la promoción de igualdad entre hombres y mujeres, y tiene también determinadas funciones, como pueden ser el impulso a las políticas de igualdad, las actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia integral y protección a las víctimas, la incorporación de la perspectiva de género con un uso no sexista del lenguaje, acciones de sensibilización, acciones de conciliación, es decir, algunas competencias son coincidentes tanto en la administración autonómica como en la administración local. También la participación y colaboración con entidades públicas e iniciativa privada, favorecer la formación del personal de las administraciones en igualdad entre hombres y mujeres, y en fin. Habla también esta norma de qué organismos locales, de qué organismos municipales tienen cabida para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Habla de
de que en los distintos órganos que existan ya debe promoverse la igualdad entre mujeres y hombres, y habla también de un Consejo Municipal de la Mujer, que tiene que ser un órgano consultivo y de participación democrática, y que, bueno, en los distintos municipios está representado, por ejemplo, en algunos municipios existen las mesas locales o mesas municipales para promoción de la igualdad, y habla también de los planes municipales, de que debe haber planes municipales de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Algunos municipios, cuando salió esta ley en el 2007, realizaron estos planes, pero no se han implementado en su totalidad. Otros municipios se quedaron a las puertas. Y bueno, por ese motivo, como comentaba hace un momento, desde la comunidad autónoma, desde esta Dirección General de Mujer, se ha concedido una subvención a los ayuntamientos para que terminen de elaborar estos planes, los que no los tengan terminados o los que no los tengan elaborados, y realicen actuaciones los que sí los tienen. Y bueno, habla esta norma, y ya vamos a pasar más deprisa por encima, de diferentes áreas de actuación en igualdad de oportunidades, habla de diferentes actuaciones en el ámbito del empleo, en el ámbito de salud y atención social, en participación social, coeducación, cultura y deporte, y medios de comunicación e información, y TIC. Con respecto al empleo, habla de los servicios de empleo, planes de formación, de acceso al empleo y de formación, y en fin, de distintos planes que vamos a pasar por encima por no extendernos, y se detiene en el acoso por razón de sexo en el trabajo, y lo define, y bueno, habla que deberá existir una asistencia integral especializada para las víctimas. A este respecto, como sabéis, la comunidad autónoma tiene un servicio que se llama CAVAX, que atiende de manera integral a víctimas de agresiones y abusos sexuales. En cuanto a otros ámbitos diferentes, como en el ámbito de la salud, se habla de planes específicos, como el PIAN, el Programa Integral de Atención a la Mujer. Habla de grupos de especial vulnerabilidad para la integración social de las mujeres, y desglosa cuáles son estos grupos de especial vulnerabilidad: mujeres discapacitadas, mujeres del ámbito rural, mujeres inmigrantes, mujeres que ejercen la prostitución, de la tercera edad, reclusas, viudas, que tengan a su cargo familias monoparentales, paradas, mujeres en paro de larga duración, o que desean retornar al mundo laboral tras elaborarlo por conciliación familiar, y otros grupos de mujeres que sufren situaciones de especial dificultad, y aquí incluiría yo, por ejemplo, a mujeres con problemas de salud mental o adicciones. La comunidad autónoma tiene un recurso especial para mujeres con adicciones víctimas de violencia de género. En cuanto la norma sigue hablando en el ámbito de la participación social, habla de que las administraciones de la región de Murcia fomentarán el asociacionismo femenino y la participación de las mujeres en la participación en la vida pública de estas asociaciones. Dentro del área de coeducación, habla de que es fundamental potenciar la igualdad entre hombres y mujeres en este ámbito, en el ámbito de educación, para propugnar comportamientos y normas no jerarquizadas por razón de sexo. En el ámbito de la cultura y el deporte, también habla esta norma de cómo se debe dar participación a la mujer en el deporte. Y en cuanto a la participación, al establecimiento de la igualdad en los medios de comunicación y nuevas tecnologías, es importante que se centra en la erradicación del uso sexista del lenguaje y un código de buenas prácticas. A este respecto, se elaboró con financiación de esta Dirección General un manual para el tratamiento informativo de la violencia de género por parte del Colegio Oficial de Periodistas de Murcia. Y ya en el último título, bueno, en el penúltimo, porque el último está dedicado a un régimen sancionador, habla de violencia sobre las mujeres, que nos lo vamos a saltar
aunque ahí lo tenéis por si queréis darle un vistazo, todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que como os digo, tiene un concepto más amplio que la ley integral de la genderología. El último título habla de infracciones y sanciones. No obstante, a mi modo de ver, tiene falta de un desarrollo porque está muy abstracto, no muy abstracto, diría yo, muy poco hilado, muy por encima. A mi modo de ver tendría que estar más detallado el régimen sancionador. Y bueno, he ido un poco acelerada, sobre todo al final, por si me queríais plantear diferentes preguntas, porque a lo mejor os han surgido distintas dudas. ¿Ahora me oís? Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Te has ajustado súper bien al tiempo. Yo sí que tengo una pregunta porque vemos que hay regulación, hay normativa, hay trabajo detrás de todo esto, pero ¿de verdad hay una guía que pueda aterrizar cómo plasmar la perspectiva de género en todas y cada una de las políticas públicas? Yo pienso que con la obligatoriedad de incluir la perspectiva de género en la memoria de análisis de impacto normativo de cada norma que se saque en los diferentes ámbitos, pues ahí ya da pie por lo menos para pensar qué impacto de género hay y que recordar la obligatoriedad de introducir la perspectiva de género en las diferentes actuaciones de las administraciones públicas. ¿Voluntad? Pues claro que hay, existe, y lo sé que las administraciones están trabajando, pues supongo que cada una lo que puede. Este último año, por ejemplo, que tuvimos la situación COVID, nos centramos tanto en auxiliar a las víctimas de violencia de género que estaban atravesando una situación difícil por COVID, pues alojamiento para todas, debido al confinamiento, atención, pues incluso sanitaria, y en fin, que hemos dejado a un lado aparcado un poquito lo que es el desarrollo normativo, pero hemos vuelto ahora y en fin, de verdad que lo que hay es una disponibilidad enorme, unas ganas de hacer cosas